El objetivo que tenemos con esta mesa es presentaros algunos de los trabajos que se han desarrollado desde la Comisión sobre el Esquema Nacional de Seguridad, que aunque ya tiene 8 años de existencia, los cambios legislativos recientes aconsejaban incidir en su conocimiento y el cumplimiento, y de esta manera elaboramos y difundimos una guía genérica destinada al conjunto de ayuntamientos y una guía específica para ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes. Sobre el Reglamento General de Protección de Datos, que se publicó en mayo de 2016 y es vigente ya desde mayo pasado, esto hacía necesario preparar a nuestras administraciones para este cambio normativo, y de aquí el resultado de nuestro trabajo fue una guía elaborada en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos, titulada Orientaciones para la adaptación de las administraciones locales al Reglamento General de Protección de Datos. Por último, sobre identidad digital, como sabéis, los servicios de certificación en todas sus modalidades se han convertido en pieza clave para poder realizar cualquier actuación en el ámbito de la transformación digital. Y esta es la diversidad de elementos de certificación que se hace necesario definir y argumentar y documentar de forma clara cada uno de ellos, y con este fin creamos lo que venimos a llamar la enciclopedia sobre servicios de certificación para las entidades locales, que además hemos traído para que la recojáis si estáis interesados en conocerla. Bueno, para hablar de todas estas cuestiones tenemos la suerte de contar con 4 de las personas que han hecho posible estos resultados. Son solo una pequeña representación, ya que con ellos han estado trabajando un nutrido grupo de técnicos de la administración local, de otras administraciones públicas, incluso de la empresa privada, universidades y demás. Me gustaría presentar en primer lugar a Asten Moro. Ella es delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Es además responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento y Calidad del Ayuntamiento. Es licenciada en Filología Hispánica y graduada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es autora de diversos artículos y publicaciones y ha participado como ponente en numerosos congresos, seminarios y jornadas, y también como docente en cursos de posgrado. En su intervención nos va a hablar sobre la guía que ha editado la Federación Española de Municipios y Provincias relacionada con este Reglamento General de Protección de Datos, y también de la experiencia práctica desde su ayuntamiento. Cuando quieras, Asu. Gracias, Pablo. Bueno, pues como decía Pablo, tengo el honor de representar al grupo de trabajo que se creó en enero del 2017 en la FEM, en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos, precisamente con la finalidad de ayudar, ¿no?, a las entidades locales en este desafío que tenemos por delante, que es la adecuación de nuestras instituciones al Reglamento General de Protección de Datos. Me gustaría, antes de empezar, y como reconocimiento, pues citar a los miembros del grupo de trabajo. En este caso lo coordinaba Lluís Sanz, que es el DPD del Ayuntamiento de Barcelona. Algunos de los miembros están aquí: Virginia, el propio Pablo, Miguel Ángel Lubián, pero intervinieron también otras personas como Ana Marzo, socia fundadora del equipo Marzo, Concepción Campos, del Ayuntamiento de Vigo, Enrique García de Pedro, del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Peña, de la Diputación Provincial de Burgos, Ricard Martínez, de la Universidad de Valencia, y, bueno, como decíamos, en coordinación, como digo, con la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué nos encontraremos en esta guía? Pues, por un lado, el propio texto del Reglamento General de Protección de Datos, la guía sectorial de la Agencia Española de Protección de Datos, donde encontramos, pues, aquellos conceptos básicos y principios de privacidad, también consultas frecuentes de los problemas que nos encontramos en el día a día en las administraciones públicas, materiales de ayuda y enlaces a Internet, donde podremos encontrar todo un conjunto de recursos, y también nos encontraremos los resultados de un estudio que realizamos en octubre del 2017, precisamente para saber el estado de la cuestión, tanto en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes como también en diputaciones, cabildos y consejos insulares, ¿no? Además de un decálogo de aquellos incumplimientos más frecuentes que realizamos en las administraciones locales, ¿no? Bien, pronto hará un año, ¿no?, de la aplicación de esta nueva normativa, y, como saben también, ahora tenemos nueva LOPD, que entró en vigor el 7 de diciembre del 2018. Pero estas recomendaciones son plenamente vigentes. Lo que encontráis en esta guía es totalmente vigente, porque la LOPD nueva no es preferente respecto al Reglamento General de Protección de Datos.
la norma que regula este derecho fundamental sigue siendo el Reglamento General de Protección de Datos. Lo que viene a hacer la LOPD es, como bien se indica tanto en el preámbulo como en el artículo primero, es precisar y completar este reglamento. Pero, insisto, como bien dice Jiménez Asensio, debemos trabajar en las instituciones con doble pantalla, o sea que tenemos esa dificultad. Otra cosa es que es verdad que esta nueva LOPD pues, introduce cuestiones como el famoso título 10º, donde se regulan todo lo que son la garantía de los derechos digitales, y algunas cuestiones que también han generado ciertas polémicas, ¿no? Como esta disposición final tercera de la LOPD que modifica la Ley de Régimen Electoral General, que, como saben, pues ha generado muchísima polémica porque, de alguna manera, se permite a los partidos políticos generar perfiles ideológicos y, de hecho, creo que hasta el 6 de marzo hay todavía tiempo para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional y diría, no sé si lo ha hecho ya, pero diría que bueno, lo está pensando el propio defensor del pueblo presentar un recurso en esta materia. Lo cierto es que nos encontramos ante un cambio de paradigma. Yo siempre digo que creo que no debemos tratar la protección de datos como algo aislado, sino que debemos entenderlo como una dimensión más de todo este proceso de transformación en la que estamos inmersos las administraciones públicas. Porque, como digo, hay un cambio de paradigma radical. Pasamos del modelo reactivo que teníamos con la anterior LOPD a un modelo totalmente proactivo, basado en este análisis de riesgos que debemos realizar continuamente. Hay, por lo tanto, una nueva cultura de gestión de los datos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con este empoderamiento de la ciudadanía respecto al control de sus propios datos. Los datos personales que gestionamos en las administraciones públicas no son propiedad de las administraciones públicas, son propiedad de la ciudadanía. Por lo tanto, debemos devolver este control, como digo, y empoderar así a la ciudadanía. Y todo lo que tiene que ver también con la privacidad desde el diseño y por defecto. Es decir, debemos interiorizar en las administraciones públicas que cualquier servicio público que pongamos, una APP que queramos poner a disposición de la ciudadanía, desde el momento que empezamos a diseñar esta APP debemos incorporar todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Nosotros en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat así lo hemos entendido. De hecho, hoy, que se celebra la Junta de Gobierno local en nuestro ayuntamiento, precisamente ha pasado a aprobación una estrategia de gobierno abierto en la cual incluimos como dimensión transversal a todo el despliegue del gobierno abierto, de transparencia, de acceso a la información, de buen gobierno, pues como digo, incluimos como un eje transversal todo lo que tiene que ver con la privacidad y la seguridad de la información, porque están relacionados y no podemos tratarlo de forma separada, o al menos así lo entendemos en nuestro ayuntamiento, ¿no? Está claro que, por otro lado, como idea también me gustaría resaltar la necesidad de organizar todo lo que tiene que ver con la seguridad, precisamente para garantizar este principio de responsabilidad proactiva que emana del propio reglamento. Nosotros así lo consideramos, incluso antes de la aplicación del reglamento, y en su momento lo que hicimos fue constituirnos en dos comisiones. Tenemos una comisión de seguridad más institucional, donde está el concejal delegado, pero también toda la parte directiva, la gerencia municipal. Y luego tenemos una subcomisión de seguridad más operativa, que nos reunimos de forma recurrente y además mensualmente, precisamente para tratar todos aquellos aspectos relacionados con el despliegue y la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD ahora, pero también con todo lo que tiene que ver con el Esquema Nacional de Seguridad, porque entendemos la seguridad como un proceso transversal y, de hecho, como bien después explicarán los compañeros, hay una relación intrínseca absoluta en estos momentos entre el Esquema Nacional de Seguridad y el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo a nivel también práctico? Por un lado, como bien ha comentado antes Pablo, yo soy la DPD provisional de mi ayuntamiento. ¿Y por qué provisional? Porque nosotros en su momento lo que hemos hecho es crear este puesto de trabajo, un puesto de trabajo que tiene, digamos, las funciones propias que marca la normativa en materia de DPD, pero también hemos incluido todo lo que tiene que ver con funciones relacionadas con la transparencia. En su momento tuvimos que tomar una decisión. De hecho, planteamos a la propia subcomisión de seguridad tomar esta decisión. ¿Qué hacíamos? Externalizábamos el DPD totalmente,
Creamos una estructura interna, un DPD, pero con una estructura interna para tratar todos esos temas, y al final lo que optamos es por un modelo híbrido. ¿Qué quiero decir? Tenemos creado el puesto de trabajo, lo vamos a cubrir, pero además tenemos un capítulo 2, tenemos el soporte de una empresa que nos ayuda a la adecuación y al despliegue de todos estos requerimientos. ¿Qué estamos empezando a hacer y qué hemos empezado a hacer en todo este tiempo? Pues, por un lado, adaptar todo lo que es la documentación de seguridad. Es verdad que ahora no estamos obligados a disponer de un documento de seguridad, pero sí que tenemos que establecer un marco de seguridad. Tenemos que empezar a crear procedimientos, a revisar los que ya teníamos, pero procedimientos también relacionados con la evaluación del impacto, con análisis de riesgos, con la gestión de los derechos de los afectados, etcétera. Estamos también acabando de crear el registro de actividades de tratamiento, que, como saben, se modificó la ley de transparencia y, por lo tanto, es un registro que debemos publicar también en nuestro portal de transparencia. La idea es identificar y controlar los diferentes usos de los datos. Hemos partido, para crear este registro de actividades de tratamiento, de los ficheros que teníamos declarados en la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Y ahora me gusta, creo que también es interesante un trabajo que se está realizando, en este caso en Cataluña. En su momento se creó un grupo de trabajo también, digamos, de diferentes instituciones. Está la Generalitat de Cataluña, ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales. Este grupo de trabajo se creó para elaborar un cuadro de clasificación documental tipo, que ya está publicado, ya estamos utilizando una gran parte de las administraciones públicas de Cataluña, y ahora lo que se está haciendo precisamente es, en base a este cuadro de clasificación documental, dar una serie de recomendaciones respecto al acceso a los datos personales relacionado con cada una de las series documentales y también con todo lo que tiene que ver con, digamos, la conservación de estos datos. Porque, claro, ahora lo que estamos haciendo es, nuestras políticas de privacidad, hablar de un modo bastante generalista, ¿no? Se conservarán los datos el tiempo que se considere conveniente. Frases de estas, de aquello, bastante poco precisas, ¿no? Pues la idea es un poco precisar aún más para garantizar y para generar más seguridad jurídica a los operadores. Pues eso, ¿no? Garantizar que podemos llegar, en función de cada tratamiento de datos, pues, por un lado, a garantizar el tema del acceso a la información si es que nos lo piden, y, por otro lado, todo el tema de la conservación. Me queda un minuto. Bueno, cierto es, había preparado todo un conjunto de novedades respecto a la nueva LOPD, pero, como os digo, tenemos que trabajar a doble pantalla. Hay cuestiones que son interesantes, sobre todo, en todo caso, destaco solamente una. Creo que es interesante la modificación que se ha hecho, como saben, de la Ley 39 respecto al artículo 28. Si recuerdan, el artículo 28 es aquel que nos permitía, en el redactado anterior, presumir el consentimiento de la ciudadanía a la hora de recabar los datos de otras administraciones públicas. Ahora, mediante la modificación que se ha efectuado del artículo 28 de la 39, lo que podemos hacer es que, si no se nos oponen a esta consulta de los datos, pues podemos consultarlos sin ningún tipo de problema. Con lo cual, yo creo que eso es muy interesante, porque facilita muchísimo todo lo que tiene que ver con el despliegue de la administración electrónica. Y ya está. Muchas gracias, Ascen. Continuamos este recorrido por los trabajos que ha desarrollado la comisión, presentando a Miguel Ángel Lubián. Él es socio y director del área de compliance del Instituto CIES, ingeniero en informática, certificado profesional en protección de datos. Tiene más de 15 años de experiencia en diversas iniciativas vinculadas con la seguridad de la información. Ha participado en diversos proyectos en el sector de administración pública y colabora de forma habitual en eventos y programas formativos de universidades y colegios profesionales. Su intervención nos hablará de las guías sobre el Esquema Nacional de Seguridad, que os he comentado antes, que ha publicado la FEN, y además va a intentar relacionar, como nos ha contado que hace su ayuntamiento, Ascen, también, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad con el cumplimiento de la normativa referida a protección de datos. Miguel Ángel, cuando tú quieras. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días. Me ha gustado el concepto de Sant Feliu de proceso, transversalidad y no un elemento aislado, que creo que es la manera de concebir estos nuevos modelos. En 10 minutos, resumir una guía
creo que es complejo e inadecuado y creo que para eso está la propia guía, ¿no? que lo que hace es un resumen de otras guías que están en el propio Centro Criptológico Nacional. Por tanto, mi objetivo en estos 10 minutos es traspasar esa pequeña exposición de motivos que nos ha llevado al desarrollo de la guía, ¿no? El por qué creo que es necesario o cómo deberíamos también de concebir la seguridad bajo el enfoque que le hemos dado al grupo de trabajo. Algunas de las preguntas habituales que nos suelen salir en nuestro día a día es: Miguel, necesitamos un proyecto de reglamento que nos permita garantizar el 100% de nuestra actividad en materia de seguridad. No podemos fallar. Eso muchas veces nos lo plantean los delegados de protección de datos. No es, creo, la manera de enfocar el proyecto. Es un proceso, es un modelo tolerante y resiliente. Es decir, tenemos que gestionar la seguridad y hay que tener una cierta tranquilidad en ese sentido. No es buscar algo 100%, de algo que no se puede certificar o asegurar. Esto en el esquema a veces es confuso porque sí tenemos un hito. Igual que en la protección de datos este hito no existe, en el esquema hay un hito que es la certificación o la conformidad. Ahí nos podemos despistar porque pensamos que cuando una entidad pública, una entidad local, consigue la conformidad, igual piensa que acabó y lo que ha hecho es poner el jugador en la casilla de salida. Ha empezado a gestionar la seguridad y tiene que continuar, porque es muy sencillo hacer un análisis del riesgo, de los riesgos, es muy sencillo hacer test de intrusión, hacking ético. Lo que va a ser difícil es continuarlo de manera perpetua en el tiempo. Eso es la gestión de la seguridad y eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, aquellos que han conseguido llegar a ese hito, Alcobendas, Avilés, simplemente lo que han hecho es empezar a trabajar. Por tanto, si no es tan difícil llegar a ese hito de partida, eso es lo que tenemos que hacer y eso es el objetivo de la guía, quitar miedo, que veamos que es posible. No es nada difícil obtener la conformidad, lo que va a ser más difícil es continuar la conformidad en el tiempo y mejorar la madurez de los modelos. Yo os animo a que quitéis esos miedos y que nos lancemos a buscar estas conformidades que algunos y algunas ya habéis empezado. Bien, lo más complicado del Esquema Nacional de Seguridad, bajo nuestra visión, la parte de personas. Esa parte que necesitamos con los responsables de la información de los servicios, que algunas de las personas que estamos aquí ya las hemos sufrido, compartido, es lo que más va a costar calar en las organizaciones. Pero tenemos que tener tranquilidad porque en la propia regulación, las autoridades de control te establecen que vas o puedes llegar a tener brechas de seguridad, quiebras de seguridad donde puede vulnerarse algunas de las dimensiones de esa información, ¿no? De la confidencialidad, que es quizás la que más nos preocupa. Lo que tenemos que hacer es gestionarlas. Esos modelos, como decía anteriormente, dinámicos y resilientes. Eso es lo que creo que más valora la autoridad de control, ¿no? Esa gestión efectiva de la seguridad y esa preocupación. ¿Qué mensajes tenemos en las guías? Que creo que son interesantes. Monitorizar es clave. No podemos tener sistemas de gestión que aseguren los datos personales y los datos no personales. No podemos hacer una gestión de brechas de seguridad si no conocemos lo que pasa en nuestras organizaciones. No hay modelo adecuado sin monitorización. Yo creo que es una de las piezas clave. Asumir que es un proceso interno. Cuando os apoyéis en consultoras, si queréis, porque no hay que apoyarse en consultoras, las consultoras apoyan ese proceso, pero tenemos que entender que es la propia organización la que tiene que embeber sus sistemas de seguridad. Eso nos lleva a que necesitamos nuevas skills, nuevos perfiles en las administraciones públicas. Necesitamos figuras que entiendan la seguridad y que se puedan o no apoyar en empresas externas, pero eso es necesario. Los delegados o las delegadas de protección de datos, ahora igual de manera circunstancial pueden estar ubicados en empresas externas, pero yo creo que tienen que estar dentro de las administraciones públicas. ¿Qué cosas hay más interesantes en la guía? Bueno, pues hemos pensado dos escenarios. Hay una guía para pequeños, con sus cosas pequeños, y hay una guía para grandes, con sus cosas grandes. Y las diputaciones son grandes porque tienen que dar servicio a los pequeños. Entonces, cuando reviséis la guía, en los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes se les establecen una serie de medidas básicas, principios básicos y requisitos mínimos que denomina el esquema. Y las diputaciones y los ayuntamientos de más dimensión pues tienen que hacer unos deberes
con mayor nivel de detalle que los que tienen que hacer los pequeños, porque los grandes también le van a hacer ciertos deberes a los pequeños. ¿Es de aplicación exclusivamente al sector público institucional? No, es a las empresas. Y tenemos que acordarnos o recordemos que manejamos instrumentos o herramientas que fabrican terceros. Esas personas que trabajan en las empresas son las que tienen que dar vehículos adecuados para que luego podamos gestionar de manera adecuada la seguridad. Por tanto, por eso el legislador ha puesto un foco adecuado en el tercero. El tercero tiene que construir herramientas que nos permitan tener ciertas funcionalidades para que cuando queramos gestionarlas las podamos aplicar. Por tanto, si los terceros alineados, no vamos a poder cumplir este tipo de normativas. ¿En qué se parece la protección de datos al Esquema Nacional de Seguridad? En muchas cosas. En la protección de datos se habla de un concepto que es responsabilidad activa. Lo denomina accountability. Es revestirnos de evidencias. Para cumplir el Esquema Nacional de Seguridad necesitamos evidencias para exhibirse a un auditor para que nos dé la conformidad. Hay un nexo unión muy importante. O sea que es como la mujer del César, ¿no? Serlo y parecerlo. Cuidado, en ese orden. No es parecerlo y luego a ver si lo somos. Por otro lado, necesitamos gestionar el riesgo. Aquí podemos tener una situación más o menos confortable en función de si tenemos hábito de gestionar el riesgo. Yo he visto certificaciones en categoría alta que utilizan hojas de cálculo para gestionar el riesgo. También se puede utilizar Pilar, pero si el modelo no es enrocarse para buscar una herramienta, es gestionar el riesgo, es ver qué situaciones hay en tu organización que debes mitigar con acciones correctivas. Y luego ya habrá herramientas para gestionar ese riesgo, pero no se trata de enfrentarse a una herramienta para... No, se trata de gestionar el riesgo y para eso te puedes hacer 200 preguntas en una tabla y luego ver y priorizarlas. Más o menos viene a ser eso. Lo que no tengo claro en esta relación es si las autoridades de control van a alinearse en la parte de conformidad. Yo creo que el Esquema Nacional de Seguridad lo tiene claro, pero no sabemos si la Agencia Española de Protección de Datos va a integrarse en ese modelo o va a ir por un modelo paralelo. De momento yo creo que no hay respuesta a esa pregunta y la pregunta hay que hacérsela a la autoridad de control. Otra de las preguntas que quería intentar dar respuesta es si cumplimos esquema, cumplimos reglamento. Hombre, yo creo que en la propia disposición adicional de la norma se establece que se requiere una cierta adaptación, porque no todos los controles del reglamento están embebidos en el esquema. Bien, pero lo que tiene el esquema es un modelo. Es un modelo de gestión en el cual es fácil ensamblar piezas, que son los controles de privacidad del reglamento. Por tanto, si cumplimos esquema, vamos cumpliendo de forma progresiva la parte del reglamento. Protegiendo el dato, se cumple el reglamento. Lo que no protege el dato son las cláusulas de los formularios. O sea que hay que entender que las cláusulas no nos dejan o no nos impidan ver el bosque. Unas pequeñas conclusiones que quería para no extenderme más. ¿Qué necesitamos? Un modelo en un mundo dinámico. El modelo tiene que cambiar y adaptarse. No hay un concepto de hoy cumplo, no. Cumples todos los días o incumples todos los días. Y cuando tienes incidencias, pues actúas porque tu modelo prevé que puedas tener incidencias y tiene que ser resiliente. Cumplir es buscar un objetivo progresivo y posibilista. Es decir, hay una regla que funciona muy bien, que yo la uso muchas veces, que es la regla de Pareto, la del 80-20. Entonces, ese modelo hay que concebirlo de esa forma. Los delegados y los responsables de seguridad poco a poco tendrán que ir integrándose en las administraciones públicas y eso necesitaremos que poco a poco esas nuevas plazas se vayan cubriendo. De momento y de manera transitoria, igual el sector privado podrá cubrir ciertas figuras, pero el objetivo, nosotros cuando tenemos que hacer de delegados de administraciones públicas solo tenemos un objetivo, que salir de delegados para que ellos tengan sus delegados y si quieren se apoyen en nosotros y si no, no se apoyen. Ese es el objetivo que buscamos en un sector público institucional. Y luego hay una cuestión que me parece muy importante y con esto pues finalizo. El objetivo no es cumplir ni certificar, es la consecuencia. El objetivo es gestionar la información de forma adecuada. El control C, control V no funciona. O puede funcionar, pero yo os aseguro que hay una tecla que no funciona cuando hay un incidente de seguridad y es la del control Z. Por tanto, hay que gestionar bien las cosas y hay que preocuparse de una manera activa. Y esa consecuencia natural está en la conformidad.
Y bueno, eso es un poco lo que quería contar aquí con vosotros. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, sobre todo por hacerlo en tiempo. Bueno, continuamos con una experiencia práctica de lo que ha contado Miguel Ángel, con el Ayuntamiento de Alcobendas. Sergio Caballero es director general de informática de este ayuntamiento. En este puesto ha impulsado la certificación en Esquema Nacional de Seguridad. Es ingeniero informático por la Universidad de Comillas. Es miembro del grupo técnico de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías, donde ha coordinado el grupo de trabajo sobre identidad digital, que ha tenido como resultado la enciclopedia que entregamos hoy. Y además es miembro del Grupo Técnico sobre Seguridad de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica en representación de la FEN. Y como os decía al principio, pues en su intervención va a hablar de este proceso de certificación de su ayuntamiento en el Esquema Nacional de Seguridad. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. A mí me gustaría empezar lanzando una pregunta a los asistentes. No sé quiénes de aquí, y si podéis levantáis la mano, tenéis un proyecto de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad o estáis en proceso o lo tenéis planificado para este 2019. ¿Nadie? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, bien. Ya estamos bien. Yo lo que os voy a tratar de contar hoy es nuestro caso práctico en Alcobendas, cómo hemos ido adecuándonos al Esquema Nacional de Seguridad para iniciar este viaje, este camino que es los procesos de seguridad, de elevar la confianza y la seguridad de los sistemas de información a través de la prestación de los servicios públicos. 4 aspectos, quiero que queden claros 4 aspectos que son los precursores que a nosotros en Alcobendas, y espero que os ayude a vosotros, como los que os han incitado a abordar este viaje. Riesgos, lo ha apuntado Ascen, Miguel Ángel también ha hablado de ellos. Fundamental, uno de los primeros precursores es todas nuestras organizaciones están sometidas a riesgos. Dentro de estos riesgos, pues podemos tener el cumplimiento normativo. Muchos pensarían, bueno, pues otra ley que no cumplimos, la 3/2010 y sus posteriores modificaciones. También tenemos la 39. Debemos hacerlo. Si eso no nos motiva, otros riesgos, tener sistemas desactualizados. Esto nos puede provocar interrupción de servicios en las instituciones y en la prestación de los servicios públicos, que pueden ser parciales o totales. Si no nos preocupa la interrupción de los servicios, nos puede preocupar la pérdida de información. Y más que la pérdida de información, la fuga de información, que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿vale? Si no nos afecta nada de esto y no nos motiva para iniciar los trabajos, tenemos también la imagen y la reputación de las administraciones a las que representamos, la inseguridad que genera a empleados, políticos, gestores y ciudadanos, y la barrera de entrada que puede suponer para la prestación de nuevos servicios. Estos riesgos, un segundo ámbito, son las necesidades. Estos riesgos nos generan unas necesidades en nuestras instituciones. Tenemos que elevar la seguridad, como he dicho, y la fiabilidad de los sistemas de información para ofrecer estos servicios públicos, y cada vez más, y en estas jornadas que se organizan por el CENIS, el soporte electrónico toma un papel cada vez más importante y cubre más parte de las administraciones, suprimiéndose el papel, quería decir, la administración electrónica, ¿vale? Reduciendo el porcentaje de los procesos en papel. ¿Esto qué implica? Pues si estamos en una administración electrónica o administración digital, que indicaba antes Esther, debe ser la seguridad una cosa por defecto. No podemos hacerla a posteriori, sino en el momento de traspasar todos los procesos a digital ya tiene que estar incorporada. ¿Qué nos hemos dado cuenta en Alcobendas en todo este viaje? Que ya lo ha apuntado antes Miguel Ángel. Necesitamos mejorar los skills de empleados, políticos y también de los técnicos de informática o de tecnologías en la parte interna. Pero también hacen falta mejorar los skills de los externos, que es ciudadanía, empresas y administrados. Las empresas privadas tampoco tienen todo el conocimiento en materia de seguridad, ¿vale? Y tenemos casos como FACE y que son los certificados electrónicos cuando hay que presentar facturas, cosas que me sorprenden. Tercer aspecto, hemos hablado de riesgos, necesidades, y las necesidades nos pueden provocar dificultades. Se han apuntado algunas de ellas. El capital humano, bien porque a lo mejor no tengamos el número de recursos necesarios o las competencias que tienen que tener actualmente actualizados este personal, no dispongamos de recursos económicos para contar con alguna asistencia técnica, aunque no es necesario. La seguridad es un ámbito que no es un proyecto
y son las 24 horas del día a lo largo de los 7 días de la semana y los 365 días del año, y se debe conceptualizar así. No es un proyecto al que lleguemos. Los niveles de madurez. Es importante, cuando abordamos este proyecto, saber el nivel de madurez que tienen nuestros técnicos, nuestra institución, en los ámbitos de seguridad. Los sistemas obsoletos que disponemos en nuestra institución. Eso va a ser un punto de partida importante que nos puede generar muchas dificultades. ¿De cómo me voy a dedicar a la seguridad si todavía tengo todos estos sistemas obsoletos? Pues por eso mismo hay que dedicarse, ¿vale? Luego, aquellos que estéis más avanzados, a lo mejor en alguna de vuestras instituciones, las medidas técnicas a la hora de implantar las medidas de seguridad que proporciona el esquema. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para que la usabilidad de los servicios y los electrónicos siga siendo adecuada. ¿Vale? Y todo esto, ¿tenemos un plan? Si no tenemos un plan, apuntó el otro día Fernando de Pablo que no son necesarios los planes, estoy de acuerdo. Tenemos suficiente información para poder iniciar trabajos, que es andar el camino de la seguridad. Y hay que empezar ya, que éramos 6 los que he contado. Cuarto aspecto, hemos hablado de riesgos que nos generan necesidades, que nos pueden provocar dificultades y, sobre todo, se requieren herramientas. Disponemos de numerosas herramientas. La Federación Española de Municipios y Provincias tiene la guía de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, que nos permite iniciarnos como una hoja de ruta. Ofrecen cursos de formación continua. La Junta de Andalucía, estuve revisando, tiene un marco de desarrollo seguro para la Junta de Andalucía, todo programación segura. Está muy bien, es público. El CCNCER, múltiples recursos de información, guías, cursos, aplicaciones, informes, metodologías, alertas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, políticas, avisos, kit. Hay múltiple información que, sin tener recursos económicos, ya podemos utilizar para arrancar e iniciar el camino. No esperemos más. Auditorías internas que podemos hacer apoyándonos en otras administraciones que nos ayuden o las áreas internas propias, ¿vale? Y apoyándonos en las guías del CCN que nos indican cómo realizar estas auditorías internas. En algunas instituciones tenéis la gestión de riesgos corporativa. En el caso de Alcobendas tenemos una gestión de riesgos corporativa donde ya teníamos identificados algunos problemas. Quizás tengáis planes directores o planes de sistemas de información. Hay que tratar de reutilizar toda la información posible que tengamos en estos planes y, si no la tenemos, incluir la seguridad en estos planes para poder llevarlos a cabo. No me olvido del PAE, la Forja, la relación con el Reglamento General de Protección de Datos, el Informe Nacional del Estado de la Seguridad. Aspectos que definitivamente nos hicieron abordar este camino y nos dimos cuenta. La importancia de los sistemas actualizados. En el 2014 iniciamos un proceso de modernización de toda la parte de infraestructura y disponíamos de unos cerca de 1.500 equipos de puestos de trabajo con Windows XP, en el que no realizábamos un parcheado sistemático. ¿Esto que nos provocaba? Pues llegamos a tener incidentes de seguridad, recordaréis muchos de ellos, porque hace 2 años llegaron a los medios de comunicación día sí y día también, como Conficker, CryptLocker, el WannaCry, el Petya, os sonarán algunos de estos. En aquel momento iniciamos una actualización de toda la plataforma de puestos de trabajo, de todos los equipos, subiéndolos a un nivel de seguridad adecuado. Y definimos un parcheado definido y repetible cada 2 meses de actualización de todos los hotfix de seguridad. Esto, unido a análisis de vulnerabilidades y test de penetración ad hoc que ya veníamos haciendo sobre distintas aplicaciones que poníamos en sede electrónica inicialmente, nos llevó a mejorar nuestro nivel de seguridad. Nos dimos cuenta que en determinados servicios nos impedían acceder a la prestación de nuevos servicios que necesitábamos como administración. Por ejemplo, me refiero a la regulación SEPA interbancaria para permitir los pagos. En esa regulación, en ese sistema interbancario, nos piden que cumplamos unas auditorías trimestrales para realizar el compliance referente al sistema PCI DSS de seguridad. Bueno, pues eso nos permitió ir elevando la madurez del proceso, ¿vale? Y finalmente, en 2016, conocimos a INES. Yo creo que todos conoceréis a INES aquí, ¿verdad? Es el Informe Nacional del Estado de la Seguridad. Y esto fue un salto muy relevante, porque nos permitió, con recursos propios, contestar a esta encuesta, y solamente contestando o tratando de contestarla, nos permitió ver en qué estado estábamos. En el año 2016, cuando la realizamos,
llegamos a un nivel de madurez y de cumplimiento del NS del 34 y 38%. Cumplimiento y nivel de madurez. Nos dimos cuenta que sin haber hecho prácticamente nada, con los recursos que disponíamos, podíamos llegar a un nivel superior. El año siguiente nos propusimos realizar algunas actuaciones que a la hora de contestar vimos que podíamos hacerlas y aumentamos un 10% el nivel de cumplimiento con el NS. Eso fue durante 2017. Y esto fue lo que nos motivó a incluir un proyecto estratégico para elevar aún más los niveles de seguridad de los sistemas de información. Habíamos llegado a un 44% de cumplimiento. En el 2018 incluimos un proyecto en la gestión de proyectos del Ayuntamiento de Alcobendas del área de informática para adecuarnos. Creamos un equipo multidisciplinar con solo 2 personas, una de tecnología y otra del área de organización, para dar una visión multidisciplinar y que se complementase. Nos apoyamos en una pequeña asistencia técnica y el proyecto, ¿en qué consistió? En 2 grandes fases. Una primera fase, elaborar el proyecto de implantación con toda la adecuación, cumplimentando la política de seguridad, definiendo el comité de seguridad, la categorización del sistema, los análisis en la gestión de riesgos, lo documentamos todos. Hicimos el plan de mejora, elaboramos normativa que nos faltaba, pues a lo mejor de Internet, de contraseñas seguras, y realizamos los procedimientos que nos faltaban. En una segunda fase hicimos la preparación de la certificación. Ya teníamos toda la documentación y para la preparación de la certificación lo que hicimos fue aprobar la política, constituir el comité y realizar todos los trámites. Y la tercera fase fue la propia certificación. ¿Vale? En la certificación, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, fueron 3 días de jornada intensa e intensiva. Comenzábamos a las 8 de la mañana y terminábamos cuando se terminaba. A lo mejor eran las 5 o las 6 de la tarde. Un equipo de 3 auditores, en este caso fue AENOR, la empresa que nos hizo la auditoría, y el equipo del área de informática era estas 2 personas que os he indicado antes, el jefe de sistema, la jefa de desarrollo, yo, y cuantas personas necesarias fueran a lo largo de las distintas jornadas que entraban y salían en las reuniones. Conclusiones. La ciudadanía espera que los servicios se presten en unas condiciones de seguridad y confianza similares a cuando acuden a las oficinas presenciales. Debemos abordar ya el tomarnos la seguridad como un camino que no se abandona. Mi equipo técnico, una vez que obtuvo la certificación, me dijo y me exclamó, dice, ahora entiendo por qué esto es un proceso. Lo ha apuntado Miguel Ángel. Es que solo ahora, habiendo llegado a la certificación, me acabo de dar cuenta que tengo que seguir con ello, porque si no, lo perderemos. Y si me lo permitís, haría un símil con la seguridad como un estado de forma físico, por ejemplo. Podemos no tener un estado de forma adecuado y hacer distintas actuaciones, pues me apuntaré al gimnasio, salgo a correr, hago bicicleta y conseguimos ese estado de forma. Pero igual que lo hemos conseguido, si no lo mantenemos y dejamos de hacer esas actuaciones, perderemos el estado de forma y perderemos nuestro estado de seguridad. Por eso debemos continuar siempre manteniéndonos en forma, en la seguridad. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sergio. Bueno, he empezado diciendo que Sergio era el coordinador de un trabajo que os presentamos hoy, el de la Enciclopedia de Identidad Digital, pero esta coordinación ha sido compartida con la siguiente persona que va a hablar, que es Virginia Moreno. Ella es directora general de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Leganés. Es licenciada en Económicas, especializada en el área de Hacienda Pública, técnico en grupos de trabajo de distintas comisiones en la Federación Española de Municipios y Provincias, coordinadora y participante en la elaboración de distintas guías y publicaciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 39 y 40, seguridad, protección de datos, datos abiertos y identidad digital. Es miembro, además, de distintos grupos de trabajo pertenecientes al Comité Sectorial de Administración Electrónica en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias. En su intervención y como coordinadora o co-coordinadora de estos trabajos nos va a explicar la publicación de la FEM, la Enciclopedia de los Servicios de Certificación para las Administraciones Locales. Como veo que además por aquí hay representantes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, quiero agradeceros la colaboración que habéis hecho en esta guía, que no podría haber sido mejor y siempre dispuestos a colaborar no solo con esta iniciativa, sino con otras muchas desde la Federación. Muchas gracias y Virginia.
Vale, pues buenos días, muchas gracias por estar aquí, gracias a mis compañeros, los que están y los que no están, por todo el trabajo que llevamos realizando. Y antes de empezar, bueno, me toca, lo ha dicho Pablo, la coordinación de este documento, de esta publicación que presentamos hoy, ha sido coordinada tanto por Sergio Caballero como por mí. Pero luego ha habido muchas personas que han colaborado y que luego os mencionaré para que realmente esto tenga el empaque y tenga la fuerza que tiene que tener. A mí me gustaría, antes de presentaros esta publicación, y si Pablo me lo permite, decir que de lo que ha dicho Asten, que es de un trabajo que realizamos también conjuntamente y que salió la publicación de la Guía de Protección de Datos en colaboración con la Agencia de Protección de Datos, y lo que ha dicho Miguel Ángel y ha materializado Sergio, se ha aprobado en la comisión del pasado 21 de febrero el hacer un trabajo nuevo. Lo anuncié también ayer porque formará parte de los trabajos del Grupo de Seguridad y Protección de Datos de la Red de Ciudades para la Transparencia y la Participación Ciudadana, pero lo vamos a trabajar desde grupos de trabajo de miembros técnicos de las comisiones que ya habíamos creado. Vamos a unificar y entonces de ahí saldrá un trabajo que contemplará, contemplará todo lo que ha evolucionado la parte normativa y la parte de aplicación de protección de datos y garantía digital con la parte de orientación de esta protección de datos hacia la seguridad, que creemos que es fundamental. Dicho esto, me voy a centrar en presentaros la última publicación. Antes ha dicho Miguel Ángel, contar lo que hemos publicado a lo mejor es una tontería, me has dejado un poco cortada, porque a ver qué hago yo ahora, ¿sabes? Pero bueno, luego lo he entendido, es decir, tenía más valor en algo que ya hemos presentado en varias ocasiones, pues bueno, contar lo que has contado y como lo cuentas siempre, perfectamente, que no hacerlo. Este es lo último que hemos publicado. Tenéis un ejemplar, tenéis ejemplares ahí para que quien lo quiera tener, por supuesto, por los que estamos en la mesa y por en el entorno que nos movemos de transformación digital, está en formato electrónico, ¿no? Pero a veces cuando trabajamos mucho, y trabajamos, ¿verdad, Sergio?, intensamente en cosas de este tipo, con todo el equipo de trabajo, pues nos gusta verlo también. Es como un premio, ¿no?, a ese esfuerzo que ya dijimos y que hemos dicho en otras ocasiones, que siempre es de forma desinteresada, por lo cual le dedicamos mucho tiempo nuestro y le robamos mucho tiempo a los nuestros, ¿no?, para hacer todo esto. La enciclopedia de los servicios de certificación, la verdad es que la motivación que nos lleva a hacerla es algo que yo creo que os tiene que pasar a todos los que estáis aquí o los que estamos hoy en la fábrica, y es que aunque estamos inmersos en ese proceso de transformación digital, en toda esa parte de la transformación que conlleva la administración electrónica, los que estamos también con toda la parte de servicio de atención al ciudadano, de poder relacionarnos, nos damos cuenta de una cosa en su momento, y es que seguimos teniendo un freno, y que el freno son los certificados, es la identificación, el cómo hacer uso, cómo acceder a los servicios, y sigue siendo un freno. Sigue siendo un freno para la ciudadanía, sigue siendo un freno para las empresas, y da igual, las grandes y las pequeñas, las grandes lo solucionan de una forma más rápida y las pequeñas al final tienen que pedir ayuda, pero es un problema para todos. Es un problema para los empleados públicos, y esto lo tenéis que vivir igual que lo vivimos todos, o sea, cuando se ha solucionado el problema, inventamos otro. Ahora estamos con el de los seudónimos, ¿no? Estamos a ver, ahora no quiero firmar, ahora no quiero que aparezca el DNI, ahora no quiero, pero por Dios, ¿por qué no te pasaba esto hace 30 años, no? Que no querías que apareciera nada, ni que... Entonces, es como un freno que nos lleva a plantearnos que tenemos que examinar cómo tratar los certificados, saber todo lo que tenemos que saber sobre los certificados electrónicos en cualquiera de sus tipologías. Yo creo que esta publicación lo bueno que tiene es que implica a todos los agentes que están inmersos en el proceso. Se ve desde 3 puntos de vista que creo que son fundamentales, en la parte jurídica, la parte organizativa y la parte tecnológica, pero aparte lo vemos con la perspectiva del personal
al servicio de las administraciones públicas, y lo vemos a los 3 niveles, para administraciones locales, para administraciones autonómicas y para la administración general, para y con la administración general del Estado. Lo vemos para la ciudadanía y para las empresas, y lo vemos también con las autoridades de certificación, que es ahí donde forman parte o de donde ha colaborado en este caso la fábrica, que luego mencionaré. Y ya que hemos mencionado la fábrica y que presentamos un trabajo que, por supuesto, los coordinadores, Sergio y yo, hemos trabajado mucho, pero que tengo que decir que hay un grupo de trabajo importante que también ha trabajado, y en este caso ha trabajado intensamente para tenerlo en un tiempo que la verdad es que era récord y contemplar absolutamente todos los conceptos. Por lo tanto, yo creo que en nombre de Sergio y mío queremos dar las gracias a Pablo por la coordinación que ha hecho en las otras publicaciones, pero sobre todo también en esta, en la enciclopedia, en la participación que ha tenido con ello, y cómo nos ha coordinado o ayudado a coordinar con el resto de integrantes del equipo. Queremos también resaltar a compañeros que hoy están por aquí, aunque coinciden en otras sesiones y no pueden estar, que es, por ejemplo, Antonio Bastante, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, está David Bueno, del Ayuntamiento de Málaga, está Eduardo Piñón, de la Asociación de Navarra, de ANISA, está Fernando Gallego, en el momento, Ayuntamiento de Picaña, ahora está en el Ayuntamiento de Mislata, pero participó como representante del Ayuntamiento de Picaña. Javier de la Villa Regueiro, que es de la Diputación Provincial de León, Javier Peña, de la Diputación Provincial de Burgos. Me gustaría también mencionar las colaboraciones que hemos tenido por parte de la AGE y en dos vertientes. Por una, la colaboración de Aitor Cubo, que en este caso ya no está, pero que sí que ha trabajado, coordinado y se ha implicado en hacer esto desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y de Rafael Pérez Galindo, del Ministerio de Economía y Empresa. Sabéis que en el Ministerio de Economía y Empresa se da una relación de todos aquellos prestadores de servicio de certificación que tienen que estar y a los que tenemos que consultar, y con lo que podemos tener esta relación que se mantiene viva, y que son autoridades de certificación autorizadas, valga la redundancia, para poder trabajar con las administraciones locales. También hay que dar las gracias porque a una persona que, bueno, no ha venido, pero que es Carlos Galán, que la mayoría lo conoceréis como profesor de la Carlos III y también como experto de jurista, tecnólogo, que ha hecho, como siempre, un análisis magnífico de todo el marco legislativo que conlleva toda la parte de certificados en los distintos ámbitos que los hemos tratado. Y las prestadoras de servicios de certificación. Hemos mencionado a la fábrica, que estamos además hoy aquí, que le damos especial las gracias en la parte de contenidos. Como Federación de Municipios, Pablo ya se la ha dado, pero nosotros como generadores de este contenido de la guía, porque había una parte que queríamos hacer y que nos resultaba compleja, que era recoger todo aquello, un fact de preguntas, de todas las dudas que puedan tener la ciudadanía, las empresas, los empleados públicos. La fábrica lleva mucho tiempo recogiendo a través de un call center que tiene todas esas preguntas y lleva mucho tiempo trabajándolas de hacer pregunta y dar respuesta. Y ha tenido a bien el poder cedérnosla para que podamos incluirlas dentro de la enciclopedia y que cualquier duda, ya sea en el ámbito de tecnológico, jurídico o práctico, la podamos incluir para hacer. Por lo tanto, como Diego, como estás aquí, os damos las gracias a ti y a todo el equipo que ha trabajado con nosotros. Los prestadores de servicio que aparecen en la guía son los que están, pero no son todos los que son. No sé si me he liado, lo he dicho bien, pero lo que me habéis entendido. Lo que quiero decir es que cuando coordinamos esto, lo que sí que hicimos es ponernos en contacto con todos los prestadores de servicios que hay en este momento. Entonces, están los que han querido, han podido, o su volumen de trabajo les ha permitido estar en el tiempo también que les habíamos marcado estar aquí. Es la Agencia Catalana de Certificación, ACER, la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana, está Camerfirma, está Firma Profesional, Hipnosis y Uanataca. Y, por supuesto, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Dicho esto, y dando las gracias ya a todos, paso a deciros cuál es la estructura de la enciclopedia, la que presentamos hoy. La enciclopedia la hemos dividido en 3 bloques. Nos parecía que era la mejor forma de poder de hacerla más accesible. Hemos creado un bloque, el primer bloque que lo hemos llamado Tomo 1, que lo trabajamos desde la parte jurídica y tecnológica y es específico para el empleado o los empleados públicos, ¿vale? Para saber cómo tenemos que trabajar, qué son los certificados,
qué implican, qué tipos de certificados tenemos, cómo los podemos utilizar, en qué procesos los involucramos. O sea, es decir, está totalmente contemplado todo aquello que nos pueda surgir para verlo, y siempre desde la perspectiva del personal al servicio de las administraciones públicas. El tomo 2 es equivalente al tomo 1, pero desde la perspectiva de la ciudadanía, o sea, del ciudadano de a pie o de la empresa que tiene que trabajar, en la mayoría de los casos, con la perspectiva de que tiene que trabajar con la administración y tiene que hacer uso del certificado para poder trabajar con él. Y el tomo 3 nos parecía importante, es una guía práctica. Recoge unos cuantos formularios que, si los haces, es un poco repasar los conceptos o poder tener una visión muy rápida de qué es lo que hemos trabajado sobre la guía y qué es lo que necesitamos saber, pero luego también tiene tutoriales que nos va a permitir saber pues cómo utilizar el DNI electrónico, cómo utilizar los certificados electrónicos, y que son francamente prácticos a la hora de trabajar. Tenéis aquí es donde entendí a Miguel Ángel antes cuando ha dicho el absurdo de presencia. Quiero decir, no voy a entrar, es que me has impactado, Miguel Ángel. No voy a entrar en cada uno de los tomos porque lo tenéis ahí, lo tenéis en electrónico, y no contaros a lo mejor que el tomo 1 tiene una parte de alcance, de saber cuáles son los objetivos, cuál es el marco legal en el que nos movemos, cuáles son los certificados, la tipología, las firmas, los procesos, las plataformas de firmas que tenemos. Pues no tiene sentido, aunque ya os lo he contado. Pero sí que me gustaría que aquí sepáis que en el tomo 1, como se dedica a la parte de las administraciones, tenemos una parte que habla de las plataformas comunes, es decir, con el Ministerio, todo aquello que tenemos que hacer o que podemos hacer uso de las plataformas comunes. Lo que hemos visto es todo lo relacionado con firma, con arrobafirma, con todos aquellos servicios que utilizan o nos permiten hacer uso de la firma y de portafirmas, y cómo se utilizan, cuáles son las consecuencias, para qué se utiliza uno, para qué otro, y cómo tenemos que hacer la normalización de este tipo de servicios. Y también decir que la colaboración que os mencionaba del Ministerio de Economía y Empresa, lo que se ve es toda la relación de qué implicaciones tiene, cómo tenemos que utilizar los certificados y cuáles son las autoridades certificadoras que nos tienen que dar esos servicios. Ha incluido un plan de difusión y un plan de concienciación. Somos conscientes, tanto en esta publicación como en las anteriores, que tenemos que diferenciar entre lo que es concienciar y formar. Y en este caso hay una labor muy importante de concienciación. Seguimos sin entender por qué y cuándo tengo que hacer la firma o tengo que firmar de forma electrónica. Yo tuve una reunión antes de ayer en el Ayuntamiento en dos servicios, dos desarrollos que estamos haciendo. No hacemos desarrollo a medida, pero que estamos adaptando, y lo hacemos porque están desactualizados. Pero cuando yo planteo, por favor, no hagamos nada, que no salga ya ningún informe en papel, que firmemos, me dicen que de momento eso no lo vamos a hacer. Pues ¿para qué quiero actualizar el código? Es tan importante actualizar el código como ver en la parte organizativa, y sobre todo porque hay una cosa, que esto es obligatorio por ley, que no nos damos cuenta, ¿vale? Que es obligatorio por ley y que no es del área de tecnología, es de todos, de todas las áreas en el Ayuntamiento. Vale, la parte de ciudadanía y empresas, espero que se empiecen a leer o que nos leamos esto. Yo creo que por mucho esfuerzo que estamos haciendo, es que sigue habiendo problemas. Hay problemas para tramitar con los ayuntamientos, hay problemas para tramitar con la agencia tributaria. Cuando ponen un servicio que al final tienes que utilizar eso, un código para luego mandarlo por un SMS, pero Dios bendito, hasta que llegas a mandar eso que tienes que mandar por el SMS, te tienes que pegar con un montón de cosas, con procesos previos. Bueno, aquí intentamos explicarlo. No sé si lo conseguimos, pero nuestro objetivo es facilitar esta labor. También hablamos del servicio de clave, que de verdad que lo estamos utilizando muy poco, pero que es magnífico y que evita también todo este tipo de problemas. Y bueno, nada más. Yo creo que me gustaría terminar una vez más diciendo qué esperamos de este trabajo que hemos realizado entre todos y del esfuerzo que hemos hecho.
Lo que esperamos y conseguir es que hayamos unificado los conocimientos, que todos hablemos de lo mismo, porque eso también nos parecía importante. Cuando nos ponemos a trabajar en este ámbito, al final tenemos que decir, pero a ver, vamos a definir esto, a ver si estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo, porque a veces decimos lo mismo pero no nos entendemos. O bueno, que todos los términos sean iguales, entender el uso de los certificados digitales y que son imprescindibles en este momento para todo lo que tenemos que gestionar. Que ya las prestadoras de servicios, su función no es darnos certificados, esto es lo de menos, que conseguir el certificado ya es algo pasado, sino los servicios que llevan implícitos todos esos certificados. Hacer un despliegue integral de administración electrónica, que esto es parte de ese eje vertebral que tenemos que utilizar, y desde luego involucrar a todos los que tienen que estar en el proceso. Nosotros hemos creado esta enciclopedia porque queremos ayudar. Creo que nos sirva a todos y a todas las gente, sobre todo que trabajamos en la administración pública, y queremos seguir facilitando estas partes que forman o que están incluidas de todo este proceso de transformación digital que estamos obligados por normativa y por ley y que tenemos que dar ese paso hacia adelante, y que con esto yo creo que podemos conseguirlo. Y nada más, que os lo leáis todo, que es un trabajo magnífico, aunque solo sea para compensar el esfuerzo de todo el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Virginia. Tenemos 3 minutos, si queréis, para formular alguna pregunta. Venga, adelante. Yo solamente quería, incidiendo con el tema del NS, hablo un poco ahora como certificador de NS para una de las empresas acreditadas por ENAC. Yo cada mañana cuando me levanto hago una consulta a la web del Ministerio para ver organismos certificados. Aquí tenemos un gran ejemplo, como es Alcobendas, pero ¿alguien se ha preguntado de los 8.400 ayuntamientos de España cuántos hay certificados ahora mismo en NS? 3. Alcobendas, Avilés y Utebo. Sobre esto, lógicamente, desde el punto de vista de los certificadores, pues resulta que estamos teniendo bastantes más solicitudes de empresas privadas que de organismos públicos, sobre todo porque están saliendo cada vez más pliegos donde se le está exigiendo a las empresas licitantes una certificación del NS. Entonces resulta pues, que estáis en la misma web del CCN, podéis ver empresas certificadas y organismos certificados. Hay una relación de 4:1 respecto a empresas con respecto a organismos. Y sobre todo hay un tema importante, con lo que ha comentado antes Miguel Ángel, y es que el NS certifica sistemas de información. Entonces, a veces estamos viendo que en pliegos están pidiendo certificaciones NS sobre servicios, que el objeto del contrato no está relacionado con sistemas que el proveedor pueda certificar. Y en ese aspecto, ENAC, porque tenemos periódicamente sesiones con ENAC, sabéis que los certificadores estamos totalmente supervisados por ENAC, hay también unos criterios al respecto. Yo, desde luego, conforme con lo ha comentado Miguel Ángel, el tema de que los ayuntamientos, los organismos públicos se animen ya a abordar los proyectos de certificación con una matización. La certificación solamente es necesaria para sistemas de categoría media y alta. Es decir, para los sistemas de categoría básica, que en un ayuntamiento tenéis muchos, no hace falta auditoría de certificación. Podéis hacer una especie de auditoría interna o externa y publicar lo que se llama la declaración de conformidad. Y sobre todo lo decimos porque se puede publicar, y estáis de hecho muchos ayuntamientos conformes en los sistemas de categoría básica, pero no aparecen en las estadísticas. Entonces, yo creo que sería muy interesante desde el punto de vista de los propios ayuntamientos hacer, lógicamente, esa separación y abordar a nivel interno las declaraciones de conformidad y no solamente centrarnos en las certificaciones. Simplemente era esto. Muchas gracias. Disculpamos a Virginia, que se tiene que marchar a otra ponencia justo ahora. ¿Y alguno de vosotros? Bueno, yo alineado con lo que comentas, lo único que yo sí invitaría a aquellos que quieran buscar conformidad en categoría básica que también acudan a una entidad de certificación, porque es una manera de garantizar de manera independiente e imparcial esa misma conformidad. Yo creo que es saludable, y sobre todo porque es un hito sobre el cual vas a tener que
pasar antes o después. Entonces yo creo que es bueno compartir riesgos y que un tercero independiente acreditado por la ENAC te expida una conformidad, aunque sea una capacidad más laxa de hacerlo, como nos prevé el legislador con la categoría básica. Yo creo que no tenemos tiempo para más. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.